Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Esta es la clase de la unidad temática número 3, la primera clase de esta unidad temática. Vamos a estar hablando sobre propagación asexual, las generalidades de la propagación asexual y luego vamos a comenzar a hablar de un tipo de propagación asexual que son los esquejes. Bien, entonces como les decía, en esta clase vamos a ver conceptos básicos, algunas generalidades, cuáles son las características de este tipo de propagación. Vamos a comenzar a ver lo que son los tipos de propagación y el primer tipo que vamos a ver en esta clase es el de esquejes, ¿sí? Em, Hay muchos tipos de propagación asexual, ya van a ver acodos, injertos, división de mata, estolones, rizomas, bulbos, tubérculos, hijuelos, son un montón. Entonces los vamos a ir dividiendo en distintas clases para poder ver todo el material, pero bueno, es bastante, ¿sí? Repasando lo que es la propagación, reproducción o multiplicación vegetal, dijimos que era un proceso biológico que implicaba producir nuevos individuos a partir de un material de origen, que provenía ese material de origen de una planta madre. Yo podía obtener de la planta madre semillas, ¿sí? Y realizar una propagación sexual, o bien obtener alguna parte vegetativa, sea tallo, raíz, hoja de la planta madre, que poseían una característica específica, que era la totipotencia, ¿sí? Y de esa manera realizar una propagación asexual. Así tenemos la propagación vegetativa, también llamada propagación agámica o asexual, que es la multiplicación de plantas, como bien dijimos recién, a través de partes vegetativas de la planta, que pueden ser raíz, tallo o hoja, ¿sí? Es decir, cualquier parte vegetativa. Eh, pero esa parte de esa planta, de esa especie en específico, tiene que tener la capacidad de generar un nuevo individuo completo. ¿Mm? Y eso se da gracias a dos características que deben reunir las células vegetales, ¿sí? Que están en la parte que yo quiero propagar, ¿no? Entonces de esa manera tenemos la totipotencialidad y la desdiferenciación. La totipotencialidad significa que cada célula de la planta, eso siempre se da, contiene toda la información genética necesaria para generar un nuevo individuo completo. Y la desdiferenciación es la capacidad de esas células que están especializadas en la planta, es decir, ya están formando están cumpliendo su función, formando algún órgano, como puede ser una hoja, un tallo, ¿sí? Una raíz, como hablábamos recién, ya están cumpliendo esa función, pero vuelven hacia atrás, entre comillas, a un estado meristemático, es decir, a un nuevo estado de división, ¿sí? Y después se pueden diferenciar para formar otra función. Eso es la característica que no todas las células vegetales tienen, ¿sí? Y por eso es que no todas las partes de las plantas se pueden propagar de manera vegetativa. A la vez, dentro de las especies, no todas las especies tampoco se pueden propagar por todos los métodos, ¿sí? Cada especie tiene su manera de propagarse vegetativamente. Bien, bien, ahora hablando de las características de la propagación asexual, ya estuvimos nombrando algunas de estas, así que las vamos ahora a hacer tipo un repaso. En las primeras clases estuvimos hablando, por ahí más comparamos sexual con asexual, pero bueno, para reforzar todos estos conceptos, los vamos a volver a repasar. En primer lugar, dijimos que en la propagación asexual se obtienen plantas que son idénticas genéticamente al progenitor, es decir, son clones, ¿sí? Son clones del progenitor. Eh, Eso tiene como consecuencia una pérdida de la diversidad genética. ¿Mm?
Entonces nosotros decíamos que las poblaciones que resultantes, digamos, de este tipo de propagación asexual, esa población iba a ser uniforme porque iba a tener vigor parecido, color de hoja parecido, tamaño de hoja, tamaño de flor, color de flor, resistencia, crecimiento, todo muy parecido. Entonces van a ser, la población en sí va a ser bastante uniforme. ¿Sí? Esto por ahí es deseable en ciertas situaciones, como por ejemplo en un vivero productor, yo puedo desear tener un lote de arbustos que sean todos similares, ¿sí? Y en otras situaciones puede ser indeseable, como por ejemplo si yo necesito esa diversidad genética porque necesito que las plantas que voy a colocar puedan sortear condiciones desfavorables en el futuro. Entonces, necesito que la población pueda sortear condiciones desfavorables y subsistir en el tiempo, como lo es, por ejemplo, una reforestación en un bosque nativo. Entonces tenemos, dependiendo de la situación, ¿no es cierto?, que esto se convierte en una ventaja o en una desventaja. Bien, tenemos también que se mantienen y se propagan características deseables, eso es una característica también de este tipo de propagación. Si yo tengo algún arbusto, por ejemplo una camelia, que me gusta mucho el color de flor que tiene, la rusticidad, la, o sea, la profusidad cuando florece, es decir, florece muy profusamente. Entonces quiero esa misma camelia, la camelia que tiene mi vecina, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es reproducirla de manera asexual, ¿sí? Porque voy a producir un clon, entonces voy a mantener esas mismas características que tiene la planta madre. Las camelias, por ejemplo, una vuelta yo fui a un vivero productor de camelias en Concordia y se producían mediante acodos y tenían plantas madre un montón de distintos colores, ¿sí? Principalmente, y las producían con acodos. Em, bueno, después como otra característica de la propagación asexual, que tenemos una mayor precocidad para alcanzar el tamaño de trasplante, es decir, nos ahorrábamos toda esa etapa juvenil de la planta, principalmente lo que es la etapa de germinación y de plántula, ¿sí? Y en sí la etapa juvenil, que a veces es prolongada en algunas especies, como son arbustos y árboles, y en otras especies es corta, entonces por ahí no importa tanto, ¿no? Como por ejemplo los plantines de estación generalmente se hacen de semilla porque obtenemos flores rápido dentro de todo. Pero en lo que son, por ejemplo, arbustos o árboles, sí nos conviene acortar esa etapa juvenil. Entonces por ahí conviene reproducirlos de esta manera. Puede ser, digamos, con propagación asexual en los distintos métodos que hay, ¿no? También cuando queremos producir flores o frutos, lo mismo, nos ahorramos esa etapa juvenil y producimos flores y frutos antes que, por ejemplo, en los cítricos, ¿sí? En las distintas especies que son de flor, como rosas también, hortensias, nos ahorramos esa etapa juvenil y producimos flores y frutos más rápido. También la propagación asexual es oportuno utilizarla cuando tenemos baja disponibilidad de semillas o cuando la especie que quiero propagar justo no está produciendo semillas y no consigo, entonces la puedo propagar de manera asexual. Esa es también una ventaja. Como desventaja tenemos el uso de plantas madre que necesitan espacio y cuidados especiales. A mí me pasaba con los cactus y las suculentas, ocupan mucho espacio y eso que no son muy grandes, ocupan mucho espacio y necesitan cuidados especiales como riego, fertilización, aplicaciones de algún fungicida, insecticida, lo que sea.
Y también tenemos el uso de insumos como lo son sustratos, macetas, los trasplantes, ¿sí? Todo eso, las plantas madre debemos cuidarlas. Entonces necesita eso, todo espacio y cuidados especiales. También yo lo vi ya les digo, en este vivero que tenían camelias, tenían un sector bastante grande dedicado a las plantas madre, que también tenían por supuesto sus cuidados. Otra característica de la propagación asexual es que tenemos una baja tasa de propagación, es decir, de una planta madre yo puedo sacar limitadas, por ejemplo, limitados esquejes o limitados bulbos, ¿sí? En cambio, de semillas podría sacar de una misma planta, sacar miles de semillas. ¿Mm? Bueno, se requieren estructuras y equipos sofisticados, particularmente en la micropropagación, eso... em, no creo que ustedes vayan a dedicarse a la micropropagación, pero bueno, lo vamos a ver sintéticamente a la parte de micropropagación porque es bastante interesante, es bastante, llama bastante la atención, entonces lo vamos a ver, pero bueno, por ahí no es lo más importante que quiero que se lleven de la clase. Después tenemos también una mano de obra intensiva y capacitada, eso yo creo que es más o menos en los dos métodos es igual, pero bueno, obviamente siempre tiene que haber una capacitación, ¿no? De parte, por eso justamente que estamos acá, también, ¿no es cierto?, aprendiendo de esto. Bien, ¿cuáles son los tipos de reproducción asexual que tenemos? Bueno, tenemos esquejes, división de matas, rizomas, tubérculos, estolones, bulbos, hijuelos, cultivo in vitro, bueno, ahí está lo que es la micropropagación, como les decía, acodos, perdón, e injertos. Estos son todos los tipos de propagación asexual y no sé, en realidad hay muchas formas de llamarle, ¿sí?, a cada tipo de propagación asexual. Y de hecho, cada planta por ahí se puede prestar a confusión algunos términos también. Algo que una que se les puede llamar, por ejemplo, división de matas, podría llamarse quizás propagación a través de rizomas, por ejemplo, o de bulbos. A lo mejor le podemos llamar de distintas maneras a la misma división que hagamos, a la misma multiplicación que hagamos. Entonces por ahí, bueno, vamos a tratar de ir definiéndolos a cada tipo de reproducción asexual y... pero tengan en cuenta esto, ¿no? Esto de que por ahí a una misma reproducción se le puede llamar de distintas maneras dependiendo del punto de vista. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esquejes. Los esquejes son, como dice ahí, una técnica de multiplicación vegetal asexual, ¿no? En la que se utilizan trozos de, ya sea de tallo, hoja o raíz, que colocados en condiciones adecuadas pueden generar nuevas plantas que son, bueno, como ya nos hemos cansado de decir, idénticas a la planta madre. Vamos a empezar viendo los esquejes de tallo. Los esquejes de tallo no son más que trozos de ramas de distintas especies, sí que puestas en las condiciones necesarias podemos generar nuevos individuos. En la primera foto tienen unos esquejes de rosa, difíciles de hacer prender los esquejes de rosa. Muchas veces nos pasa que prenden en falso, como quien dice, es decir, sacan hojitas y nosotros estamos recontentos porque pensamos que prendieron y después resulta ser que las desenterramos y no tienen raíz. Y a través de esas mismas hojitas que producen muchas veces se deshidrata y muere el esqueje. Entonces ahora vamos a ver cómo realizarlos, ¿no? Para poder tener éxito en este tipo de propagación. En la segunda foto es una ramita de romero que la están por preparar para realizar un esqueje, ¿sí? Simplemente ahí las han cortado. Y en la última foto es un malbón. No todas las especies se pueden propagar por esqueje de tallo, pero yo creo que de todos los métodos de reproducción asexual, los esquejes de tallo, más que los de raíz y hoja, son los más comunes. Se producen muchísimo para todo lo que es producción en distintos rubros. Es súper común la utilización de esta técnica, digamos, de esqueje a través de tallo. Bueno,
A nivel celular, ¿no? ¿Cómo se da la secuencia de producción de raíces en un esqueje de tallo? Ustedes saben que las células del tallo están, bueno, en su momento se dividieron y se diferenciaron para cumplir la función de tallo, ¿sí? De sostén de la planta. Eh, pero acá se da lo que se llama la desdiferenciación, que era lo que habíamos visto anteriormente. La desdiferenciación de esas células es el primer paso. Las células que estaban, digamos, cumpliendo la función del floema joven o parénquima, como dice ahí, se vuelven hacia atrás, ¿sí? Y forman lo que se llaman iniciales radicales, que son esas células ya desdiferenciadas que tienen una nueva capacidad meristemática, es decir, comienzan a dividirse, a multiplicarse nuevamente. Y ahí, a partir de ahí se forma, digamos, la formación de iniciales radicales no es visible a simple vista, pero sí la formación de primordios radicales, que son esos puntitos blancos que van apareciendo en los esquejes cuando ya vemos que están comenzando a formar raíces, ¿sí? Lo que pasa en este paso es que los iniciales radicales anteriormente mencionados se organizan, se multiplican y originan pequeñas protuberancias, ¿sí? Que son esos primordios radicales que se pueden ver a simple vista. Y por último tenemos el crecimiento y la emergencia de las raíces del esqueje. Ahora les voy a señalar, ¿sí? Esto sería como un inicial radical, ¿sí? Como el comienzo, ¿sí? de la división, que no se ve a simple vista. Acá tenemos el primordio de raíz, que lo vamos a ver a simple vista como un punto, una protuberancia o un punto blanco. Y después sí tenemos ya la emergencia de la raíz. Bueno, ahora les quiero hablar de lo que son las raíces adventicias, que son todas las raíces que no provienen de la radícula del embrión. ¿Se acuerdan cuando vimos germinación y las partes de la semilla? Habíamos visto que en la germinación lo que emerge de la semilla es la radícula y esa radícula forma luego todo el sistema radical de la planta, ¿no? Bueno, todas las raíces que no provengan de esa radícula del embrión son raíces adventicias. Se pueden dar generalmente en tallos, pero también en hojas, ¿sí? Estas raíces pueden ser de dos tipos, preformadas o de heridas. Las preformadas ya están en el esqueje y justamente preformadas, como dice ahí, tienen primordios de yemas de raíces latentes. ¿Mm? Algunos ejemplos son el álamo o el sauce, como dicen ahí. Esas plantas generalmente se dan plantas leñosas. Tienen en los tallos esos primordios de raíces que mientras el tallo está unido a la planta madre, permanecen en dormancia, pero cuando lo cortamos de la planta madre se activan y generan estas raíces adventicias. Después tenemos las de heridas, que estas son las más comunes, y se forman cuando nosotros hacemos una herida, es decir, cuando cortamos el esqueje, en la herida se forma la raíz nueva, ¿no? Todo el sistema radical nuevo, y son raíces adventicias también. Pero las raíces se forman como una respuesta a la herida que nosotros le realizamos. Tienen una respuesta un poco más lenta también. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los factores endógenos y exógenos. Endógenos serían de la planta, ¿sí? De la propia planta madre, y exógenos, factores, digamos, ambientales que influyen en la obtención de plantas a partir de esquejes. Bueno, como dice ahí, es necesario que el sistema radical se forme rápido. Incluso antes de la brotación de las yemas, para evitar que se deshidrate y muera. Lo que yo les decía hoy que pasaba con los esquejes de rosa. Primero tiene que formarse el sistema radical. Eso es importante. Antes de la brotación de las yemas aéreas. Esto es porque una vez que brotan las yemas aéreas, se formen las hojas, van a empezar a transpirar y a utilizar agua.
Agua que no va a poder tomar el esqueje si no tiene el sistema radical. Entonces, bueno, ahí comienza a deshidratarse y puede morir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos factores endógenos, como le decía, y exógenos. Los endógenos son de la propia planta madre y tienen que ver con las características genéticas de esa planta madre, ¿sí? La genética siempre tiene que ver, también con la edad que tenga esa planta madre, ubicación en la planta, esto es de dónde vamos a obtener el esqueje, ya sea de la zona apical de la rama, la zona media o la zona más basal. Generalmente se recomienda, si no, o sea, esto depende mucho, ¿no es cierto?, de cada especie. Hay especies que o sea, que se prefieren esquejes que son más bien tiernos, es decir, que son de la zona apical, esquejes semileñosos que son de la zona media o esquejes leñosos que se llama o estacas que son las de la zona más basal. Dependiendo de la especie, a veces se prefiere uno u otro, pero en líneas generales, si nosotros no sabemos el esqueje, o sea, esa especie, quiero decir, de dónde obtener el esqueje, la zona media es la que generalmente se utiliza, ¿sí? Es la que puede llegar a tener más éxito. Con respecto a la edad de la planta madre, tiene que ser una planta que en lo posible que esté bien desarrollada, pero pero tampoco que sea tan vieja, ¿sí? Una planta muy, digamos, ya llegando a la senescencia y en lo posible no. Es decir, que esté en su etapa media de adultez es una etapa adecuada. Después tenemos el tipo de material. Esto se refiere principalmente a si yo estoy obteniendo material que tiene flores. No se aconseja hacer esquejes cuando la planta está en floración, la planta madre está en floración. ¿Por qué? Porque en ese momento está inducida para florecer, está gastando mucha esa rama, está gastando energía para la floración y luego para la producción de semillas y frutos. Por lo tanto, si nosotros lo cortamos en ese momento, lo más probable es que la planta siga, que se esqueje, digamos, siga queriendo florecer y formar fruto y semilla. Entonces, lo ideal es hacerlo una vez terminada la floración o bueno, en cualquier momento que la planta no esté floreciendo, digamos, previo o posterior a la floración, no en ese momento. Si por X motivos tenemos que hacerlo en el momento de la floración, lo que se aconseja es obviamente retirar todas las flores, ¿sí? Todo el aparato reproductivo del esqueje y bueno, tratar de hacer los esquejes un poco más grandes, que tengan más reservas, ¿sí? Porque muchas veces, o sea, ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a cortar un trozo de rama, ese trozo de rama tiene reservas, en ese tallo hay hidratos de carbono de reserva, ¿sí? Que son los que utiliza ese tallo para formar raíces, ¿no es cierto? Para poder volver a tomar nutrientes y después poder hacer también toda la parte aérea. Entonces, mientras más grande sea el esqueje, más grueso sea el esqueje, más hidratos de carbono va a tener de reserva para poder hacer esto. Entonces, también por ahí lo que se hace es obtener esquejes un poco más grandes. Esa sería como otra opción. Pero en lo posible, no reproducir plantas que estén en floración, ni tampoco trasplantarlas, ni siempre en floración se espera, ¿sí?, a que se termine la floración en lo posible. Después tenemos la época de recolección del material. Bueno, esto tiene que ver un poco con la floración, pero también cuando nosotros hacemos el esqueje, después ya vamos a ver qué factores ambientales influyen, pero tenemos que ponerlo en condiciones adecuadas, ¿sí?, para la generación de raíces y todo eso. Entonces, la época de recolección de material tiene que ver con eso. Generalmente, los esquejes se pueden hacer siempre que haya una temperatura adecuada. Esto es todo primavera, verano, otoño, ¿sí? Siempre y cuando, por ejemplo, en verano no sean muy excesivas o la podamos poner en algún lugar fresco y que podamos proveerle de agua, por supuesto, también. Entonces, la época de recolección del material tiene más que ver con eso.
La mejor época es la primavera, porque nosotros vamos a tener unas condiciones ambientales adecuadas para la formación de raíces, para el prendimiento de los esquejes, y también después tenemos todo lo que es el resto de la primavera, verano y otoño para que la planta crezca y prospere antes del invierno, que sería como la época más desfavorable. Entonces, por ahí la mejor época es la primavera, pero en el otoño también prenden, muchas especies prenden y se pueden realizar esquejes perfectamente. Después tenemos estado nutricional y fisiológico de la planta madre. Tanto el estado nutricional y fisiológico de la planta madre como la sanidad de la planta madre son importantes a la hora de elegir qué planta voy a reproducir. Por favor, no reproducir plantas que estén, que no tengan una buena sanidad, ¿sí? Porque estaríamos reproduciendo esa enfermedad, esa plaga, lo que es, por ejemplo, plantas con manchas en las hojas, o sea, que nosotros nos damos cuenta que tienen alguna enfermedad, o también con plagas como lo son cochinillas, por ejemplo. Por favor, no reproducir ese tipo de plantas, ¿sí? O asegurarnos de hacer un control de esa plaga antes, ¿sí? No les digo exterminar la plaga, pero hacer un control, ¿sí? Una reducción de la población, por lo menos. Bien, lo que es el estado nutricional en lo que nos va a afectar principalmente es que, bueno, los esquejes que obtengamos de esa planta madre van a ser débiles y vamos a tener quizá un porcentaje menor de éxito, ¿sí? Que si tuviéramos una planta que esté bien, digamos, nutricionalmente hablando. Dentro de los factores exógenos, que son estos ambientales que estábamos hablando recién, tenemos en primer lugar la temperatura, como ustedes saben, una temperatura media, ¿sí? Entre 15 y 25 grados son las temperaturas ideales para la producción de esquejes. Y todo lo que es reproducción de plantas en general, ¿sí? Eso hablando muy generalmente. Después cada especie tiene siempre su temperatura ideal, ¿no? O su rango óptimo, pero en líneas generales es esa. Después tenemos lo que es humedad relativa del ambiente, eso también. En lo que es esquejes esto es muy importante, porque cuando nosotros realizamos un esqueje, lo que sucede es que esa esqueje, esa ramita que estaba en la planta madre y que estaba proveída principalmente de agua, de nutrientes, nosotros la separamos y lo que nosotros queremos es que forme su propio sistema radical, ¿sí? Para poder obtener agua y nutrientes del sustrato nuevo en el que lo pongamos. Pero hasta que eso sucede, la planta continúa transpirando a través de las hojas y ya no tiene ese sistema radical para proveerse de agua. Entonces lo que sucede muchas veces es que en un ambiente seco, ¿sí? Con una humedad relativa baja, el esqueje se deshidrata y muere. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para evitar la deshidratación del esqueje es, en primer lugar, reducir el área foliar, es decir, se le cortan muchas de las hojas que tiene, se dejan apenas dos, ¿sí? 2 o 3, y se coloca el esqueje en una humedad relativa ambiente alta. Es decir, tenemos que mantener una humedad del ambiente alta en la zona donde está el esqueje. Esto se hace muchas veces tapándolo por ejemplo, con una bolsa, ¿sí? Con algún recipiente, con alguna tapa, con algo, ¿sí? Para lograr que esa humedad se mantenga en una humedad relativa alta en la zona donde está el esqueje, para que la transpiración baje y por lo tanto ese esqueje pueda prosperar. No se deshidrate y muera, principalmente. Después tenemos el tipo de sustrato, también es importante para lo que es generación de raíces. El sustrato tiene que ser un sustrato que tenga oxígeno, es decir, que sea bastante poroso,
¿Mm? Esto a lo mejor lo están viendo en sustratos, pero sustrato tiene que ser sustrato liviano, con una alta porosidad total, ¿sí? Y con una capacidad de aireación alta. ¿Mm? Eh, entonces, eso es importante, y también la humedad de ese sustrato, que no esté encharcado, pero que tampoco esté demasiado seco, ¿sí? Húmedo, ¿m? Pero bueno, tampoco encharcado, ¿sí? Porque ¿qué pasa si tenemos un sustrato demasiado húmedo? Podemos generar alguna pudrición, ¿sí? En la zona radical. Eso pasa también cuando lo ponemos en agua. Un cierto tiempo el esqueje en agua puede sobrevivir, pero eventualmente deberíamos o proveerle algún nutriente ahí en el agua. Algunas especies son más resistentes, ¿sí? A la falta de oxígeno para la generación de raíces. Entonces, como por ejemplo los potus. Por eso que sobreviven y generan muchas raíces en agua. Pero hay otras especies que son sensibles em, a la falta de oxígeno para generar raíces. Entonces, no tenemos si lo ponemos en agua, tenemos que cambiarle el agua seguidamente. Y si los vamos a tener en agua durante mucho tiempo, tendríamos que proveerles también algunos nutrientes en ese agua. Pero si no, lo ideal es a lo mejor dejarlo unos días en agua hasta que comiencen a formar raíces, y luego sí plantarlos en sustrato, ¿no? En algún sustrato. También tengan en cuenta que las raíces que se generan en agua son raíces o sea, que están adaptadas al agua y son más débiles. Cuando nosotros, muchas veces, porque pasa esto también de que nosotros hacemos enraizar una planta en agua, y cuando tiene muchas raíces las pasamos a tierra y por ahí se seca. Eso es porque las raíces que se generan en agua son raíces débiles, ¿sí? Y que nosotros tenemos que hacer una adaptación al sustrato. Por lo tanto, tenemos que pasarlo a un sustrato muy húmedo al principio, ¿sí? Y que se vayan rustificando de a poco. Por eso lo mejor es directamente colocarlos en sustratos, y nosotros podemos directamente que esas raíces se generen en sustrato, darle las condiciones necesarias ahí y ya está. Pero bueno, son diferentes técnicas, ¿no? Y a cada cual le funciona diferente. Entonces, bueno, por ahí yo les voy tirando, les voy diciendo estos tips, pero bueno, yo sé que cada cual tiene su técnica y a cada cual le funciona de su manera. Entonces, por ahí, bueno, no hay nada que sea, o sea, yo le digo mi experiencia, y por lo que, o sea, mi experiencia, por lo que he leído y por, digamos, el fundamento, siempre trato de darles también el fundamento detrás de cada técnica, ¿no? Pero bueno, es eso. Después, lo que es la luz es importante, pero no una luz solar directa, sino una luz difusa, ¿sí? Podría ser luz solar, o sea, en lo posible tiene que tener luz natural, ¿no? Pero indirectamente, por lo menos hasta el periodo que se formen ya las raíces. ¿Por qué? Porque la luz también, digamos, la radiación directa también nos aumenta la transpiración y no es lo que queremos. Em, y bueno, después reguladores de crecimiento, esto lo van a ver más profundamente en fisiología vegetal, pero bueno, dentro de lo que es reguladores de crecimiento tenemos una gran variedad de sustancias, ya sea artificiales o naturales, que podemos utilizar para mejorar el enraizamiento, tanto en cantidad de raíces como en tamaño de raíces, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí se utiliza bastante en esquejes lo que se llaman las hormonas de crecimiento, que le dicen, entre comillas, que son estos. Ácido nastalenacético, ácido indolutírico, ¿sí? En distintas concentraciones, dependiendo el tipo de esqueje, dependiendo la exposición a esa hormona que le vamos a hacer, distintas concentraciones. Ese tipo de sustancias vienen líquidas, vienen en polvo, ¿sí? Vienen comercialmente ya, digamos, las
artificiales, y después hay un montón de recetas caseras también que pueden buscar si quieren, como brotes de, por ejemplo, brotes de algunas legumbres que tienen aparentemente alguna hormona de estas de enraizamiento. Después tenemos también un dato, un dato por ahí que está bueno, es que los ápices, ¿sí? Los ápices de crecimiento en las plantas producen naturalmente auxinas. Las auxinas, que son las hormonas de la planta que estimulan la producción de raíces. Entonces, por ahí, si nosotros tenemos la posibilidad del esqueje de dejarle la zona apical, o alguna zona apical, algún ápice, por ahí es lo ideal para que, porque bueno, ya ese esqueje va a tener sus propias auxinas, ¿no? Pero bueno, eso. Básicamente sería eso en cuanto a factores exógenos. Bien. En cuanto a los tipos de esquejes de tallo, tenemos esquejes de tallo tierno, ¿sí? Esquejes de tallo semileñoso y leñoso, que es lo que decía yo, dependiendo de la ubicación en la rama y también dependiendo del momento del año en que los cosechemos, digamos. Los esquejes de tallo tierno generalmente se cosechan finales de la primavera. Esto es el crecimiento de esa temporada, de la primavera, justamente. Por eso se llaman esquejes de tallo tierno. Son esquejes así, que se ven generalmente de color más verdoso. Y generalmente tienen mucho porcentaje de agua también. Por eso se llaman esquejes de tallo tierno. Hacia el final del verano, ustedes saben que durante el verano la planta comienza a lignificarse, ¿sí? Comienza a lignificarse y entonces ese esqueje, esa rama, perdón, comienza a ponerse, el tallo comienza a ponerse marrón, amarronado. Entonces hacia el final del verano podemos cosechar los esquejes de tallo semileñoso. Fíjense que generalmente tienen como una parte verde y una parte amarronada. Este esquema es el esquema que ustedes están viendo. Es simplemente esquemático, ¿no? Es esquemático. Para que ustedes que vean, sí, que el de tallo tierno sería esta zona de acá, el de tallo semileñoso, que tiene una parte verde, una parte marronada. Y después tenemos los leñosos, que esas se cosechan, sí, hacia el final del otoño. Se pueden conservar durante el invierno y luego brotan en la primavera, o se plantan y luego brotan en la primavera. El esqueje de tallo leñoso generalmente se llaman estacas y se producen esquejes más gruesos, ¿sí? Más grandes. También hay que tener en cuenta que se hacen sin hojas, ¿sí? Se hacen sin hojas, entonces bueno, algunas características, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, muchos árboles se reproducen por estacas. Y bueno, tiene esa característica, como les decía, son más gruesos, son más grandes, no tienen hojas y son de color amarronado, ¿sí? Son tallos ya eh, leñosos, justamente. Acá hay algunos ejemplos de esquejes de tallo tierno. Este es el mismo que habíamos visto anteriormente, que era el de el malbón. Fíjense cómo es el esqueje, ¿no? Han cortado la parte de arriba del malbón con el ápice, ¿sí? Con el ápice de esta rama, y le han sacado algunas hojas. Yo personalmente quizá le sacaría alguna más. De todas maneras, el malbón es una especie muy rústica. Por lo tanto, se le pueden dejar varias hojas, de todas maneras va a prender, es difícil que no prenda, es bastante rústico. Yo creo que tiene varios mecanismos para evitar la pérdida de agua en las hojas, entonces es bastante resistente a la falta de agua. Pero yo personalmente le sacaría alguna otra hojita más, incluso podría reducir el área foliar cortándole un trozo de alguna otra hoja, ¿sí? Total, después va a sacar hojas nuevas. Y lo más probable es que si yo planto un esqueje, supóngase que no sea malbón, que sea otra planta, ¿no? Un esqueje con muchas hojas, el esqueje de todas maneras va a secar alguna de esas hojas.
¿sí? Se le van a secar porque no puede sostenerlas a todas. Recuerden que no tiene sistema radical, por tanto no puede tomar agua para sostener esa cantidad de hojas. En el segundo caso acá son esquejes de Croton fideo, que se le llama generalmente el Croton fideo. Este es una especie de planta de interior. Como pueden ver acá, están puestos todos muy cerquita uno al lado del otro en un sustrato adecuado. Luego esto se cubría con una bolsa de plástico y fíjense que hay hojas que están cortadas, ¿sí? Como esta de acá, por ejemplo, esta de acá. Eso se hace para reducir el área foliar que tiene el esqueje. Por ahí no queremos cortar toda la hoja, cortamos una sección de la hoja. En este último caso son geranios. Hay que tener en cuenta, como les decía, de no sacar brotes que estén floreciendo. En el caso del malbón, del geranio, que son bastante rústicos, podemos llegar a utilizar plantas que estén floreciendo. Además, tienen una floración muy prolongada, es difícil por ahí encontrarlo justo en una época que no esté florecido. Entonces lo que se hace es realizar de todas maneras el esqueje y sacar la parte que esté, o sea, la parte reproductiva, digamos, sacar todas las flores. A modo de ejemplo solamente estos tallos, esquejes de tallo semileñoso. Acá en el primer caso tenemos el típico esqueje semileñoso que tiene una parte verde y una parte amarronada. El segundo caso es, este es un esqueje de, se llama boldo paraguayo, le dicen. Ay, no me puedo acordar el nombre científico, pero dicen boldo paraguayo. Es una especie que prende muy fácil de esqueje. Tiene unas florcitas de color lila que atraen picaflores y tiene un aroma muy fuerte. Capaz que lo conocen. Después tenemos por último estas que son estos otros que son esquejes de vid. También de tallo semileñoso. Fíjense que son esquejes que no son tan finos como los tiernos, que se le deja alguna hoja, en algunos casos no, y que tienen esa característica de que ya el tallo está medio lignificado. Bueno, en cuanto a lo que es preparación y manejo de los esquejes, esto sería de esqueje de tallo tierno y semileñosos. Como dice ahí, se recolectan preferiblemente a la mañana temprano. Esto es porque durante la noche la planta siempre tiende a hidratarse, ¿sí? Baja la transpiración, entonces tiende a hidratarse, y durante la mañana temprano es cuando más turgente está la planta. Por lo tanto, los esquejes también van a estar más turgentes, no van a estar tan deshidratados y vamos a tener seguramente mayor porcentaje de éxito. ¿Cómo lo vamos a cortar? Bueno, como les decía, porque siempre que vamos a hacer un esqueje por primera vez, nosotros miramos la planta, ¿por dónde empiezo? Bueno, como les decía, los esquejes de tallo tierno son los terminales y los semileñosos serían los de la rama media. Idealmente tendrían que tener 4 yemas, como dice ahí, pero depende de la especie. A veces las yemas, los entrenudos son tan cortos y las yemas están tan juntitas que por ahí se toma el otro parámetro, que es la longitud del esqueje. Es decir, tendría que tener como mínimo 10 centímetros de longitud de ese esqueje, ¿sí? De 7 a 10 centímetros de longitud como mínimo, y 4 yemas como mínimo también, porque a veces los entrenudos son tan largos que 10 centímetros a lo mejor nos entran 2 yemas. Entonces, bueno, como para que tengan una idea, al menos 4 yemas y al menos unos 10 centímetros de longitud. Esas 4 yemas generalmente se ponen 2 2 se entierran para la parte radical y 2 se dejan arriba para que formen la parte aérea. Bueno, después tenemos entonces lo de la longitud. Ahora, lo de las hojas. Una vez que ya cortamos, ¿no es cierto? Ya tenemos el esqueje con las 4 yemas o con los 10 centímetros de longitud.
Vamos a sacar algunas hojas. Ya les dije yo, vamos a dejar quizás 2 hojas, dependiendo también del tamaño de las hojas, ¿no? Eso depende de la especie. Pero más o menos 2 hojas, 3 hojas, las podemos ya, les decía, como seccionar si son muy grandes. ¿Se pueden almacenar? Sí, se pueden almacenar, pero durante periodos muy cortos de tiempo, porque generalmente al tener hojas se deshidratan, como habíamos dicho anteriormente, y se almacenan en alta humedad, es decir, por ejemplo, adentro de algo que, por ejemplo, adentro de una bolsa con bastante humedad y en un lugar fresco. Ahí se pueden almacenar durante un tiempo, pero un periodo corto de tiempo. Después, normalmente se colocan sustancias promotoras de enraizamiento, ya les decía yo, puede ser líquido o en polvo. Eh, Indispensable mantener alta temperatura en la cama de siembra. Indispensable, no sé si indispensable, pero bueno, cuando se producen estos esquejes en viveros productivos, por ejemplo, lo que se hace es tratar de calentar, ¿sí?, las camas de siembra de alguna manera, eh, y para mantener una humedad alta en la parte aérea principalmente de la planta. En la parte de las raíces también, pero en la parte aérea, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Se utilizan, como dice ahí, métodos de microaspersión o difusores, ¿sí? Para obtener esa humedad ambiental alta. Pero nosotros lo podemos hacer caseramente, como yo les decía, tapándolos con una bolsa, por ejemplo. Ya vamos a ver algunas fotos, tengo algunas fotos después. Em, y bueno, después, una vez que nosotros obtenemos ya el esqueje enraizado, ahí sí ya lo podemos poner en condiciones adecuadas, ya lo podemos poner más expuestos a la luz solar, a las condiciones en donde después va a tener que, ¿no es cierto?, sobrevivir ese esqueje. Esa etapa se llama etapa de rustificación. Que también es importante. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros hacemos los esquejes, los recuidamos y después de la nada está re lindo, pero lo tenemos en casa, en la sombra, con todos los cuidados y de la nada agarramos y lo plantamos en el medio del campo, que digamos directamente hacemos el cambio de lugar, el cambio de exposición solar, el cambio de sustrato, porque también se trasplanta. Entonces, todo eso genera un estrés semejante en el esqueje que muchas veces hace que se muera, ¿sí?, que no prenda. Entonces, es importante también esa etapa de rustificación antes de llevarlo al lugar definitivo. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, también lo mismo, una planta en vivero, producida a lo mejor por alguno de estos métodos, ¿no? Y está que está en el vivero. Ya cuando nosotros lo cambiamos de lugar, del vivero a nuestra casa, ya en ese momento ya hay un estrés por el cambio de lugar, ¿sí? Hay un estrés. Entonces hay que darle un tiempo a la planta que se recupere antes de trasplantarla. Lo ideal es moverla del vivero a un lugar definitivo, ¿sí?, donde va a quedar, pero sin trasplantarla. Y luego hacer el trasplante luego de aproximadamente 2 semanas, que sea ese tiempo, digamos, de... También si en el vivero está en plena sombra y nosotros la llevamos directo al sol, y es probable que pierda muchas hojas, es probable que se estrese muchísimo. Entonces, bueno, esto es como general, para tenerlo en cuenta. Bueno, me fui. Estacas de tallo leñoso. A ver, ¿por qué no? Ahí está. Porque no había aparecido la otra. Em, bueno, como les decía, las estacas de tallo leñoso se hacen, fíjense que son mucho más gruesas, son obviamente ya tallos más lignificados, más leñosos justamente, son estacas más grandes, y generalmente se hacen sin hojas, fíjense. Em, en este caso, a ver, voy a activar esta. En este caso son estacas de sauce, ¿sí? Estas son estacas de sauce, estas son de higuera y esta es de álamo. Muchas veces se hace esto en la poda de los sauces en el invierno, se colocan las estacas en agua y hacia principios de la primavera ya brotan y ya se pueden plantar. Después, este caso fue, yo hice estacas de higuera
en una beca que tuve, una beca de extensión que tuve en la facultad. Estas las hicimos en el Monte Frutal con las higueras que hay en el Monte Frutal. No sé si ustedes todavía han ido, pero bueno, si no han ido al Monte Frutal, en algún momento van a ver que hay higueras. De esas higueras fue que hicimos estacas. Así, cuando hicimos la poda se hace una vez que la planta entra en reposo, más o menos en julio, mm, junio, julio. Y después, se plantan las estacas y en primavera brotan. ¿Mm? Eh, También lo mismo, se hacen sin hojas, son bastante gruesas, bastante grandes. En este caso nosotros hemos utilizado un sustrato, les cuento, el sustrato que era suelo, ¿m? Suelo de la zona, o sea que era un suelo bastante arcilloso también. Y bueno, yo en ese momento la verdad es que no tenía demasiado conocimiento de sustratos ni nada de eso. Y bueno, habíamos comprado perlita, pero la perlita se había puesto solamente en la parte superficial de la maceta, es decir, que no estaba cumpliendo absolutamente ninguna función más que decorativa. Por lo tanto, el sustrato era un sustrato que tenía baja porosidad, ¿m? Alta retención de agua y poca aireación. Todo lo contrario a lo que necesita justamente la planta para producir esqueje. De todas maneras, muchas prendieron, pero fíjense cómo eran las raíces. Eran unas raíces que no eran raíces blancas, raíces, digamos, que se ven sanas y vigorosas, todo lo contrario. Eran raíces que estaban medio bastante amarronadas, como que la sensación era que eran raíces como viejas, ¿sí? Y bueno, obviamente no estaban del todo sanas. Pero bueno, tampoco tuvimos tanto porcentaje de éxito y muy probablemente tenga que ver con eso. Bueno, en fin. Después acá tienen una estaquita de álamo en este caso. Que fíjense, ya en agua había enraizado, había alargado muchas raíces. Y cómo se ven también esas protuberancias que yo les decía en la parte de formación de raíces en los esquejes, la secuencia, lo que eran los primordios de raíz. Bueno, para este tipo de esquejes, lo que son las estacas, esqueje de tallo leñoso, vamos a elegir ramas que tengan eh, que sean gruesas, como les decía, ¿sí? Para que tengan bastante hidrato de carbono de reserva, para poder enfrentar el proceso de enraizamiento y brotación. Por lo menos ahí dice, bueno, 2 centímetros de diámetro sería algo bastante adecuado. Y como dice ahí, seleccionar en forma manual, corte cuidadoso, siempre todo lo que es esquejes, siempre utilizar herramientas afiladas y desinfectadas. Yo lo puse acá para hacerme acuerdo de decirles, pero eso siempre. Las herramientas que no están afiladas producen desgarramiento de tejidos, eso tarda más tiempo en cicatrizarse, bueno, compartimentizarse y por lo tanto también puede generar un ingreso de patógenos, ¿sí? Así que herramientas afiladas y bueno, obviamente desinfectadas también, ¿m? Es importante. Eh, y esto siempre pasa por ahí. Nosotros cortamos los esquejes, las estacas, las tenemos así en manojos de estaca y después de repente nos olvidamos cuál era la polaridad, digamos, si la estamos colocando bien o si la estamos colocando al revés. Por ahí la forma de las yemas puede darnos una idea de cómo va, pero lo ideal es hacer cortes distintos en la zona basal, digamos en la zona que va para abajo, que va enterrada en el sustrato, y en la zona apical. Por ahí muchas veces se hace un corte en bisel en la zona apical y un corte en horizontal, digamos, en la zona basal. El corte en bisel en la zona apical sirve también para que no se acumule agua en esa zona, sino que cuando reguemos o cuando llueva el agua resbale y no quede ahí acumulada en esa zona, pueda producir alguna pudrición.
¿Cómo conservamos estos esquejes? Bueno, se pueden conservar durante mucho más tiempo que los otros que habíamos visto anteriormente. Y también en las mismas condiciones, en condiciones húmedas y frías. ¿Sí? Como dice ahí, cajones de acerrín, bolsas en heladera. Podemos guardarlas, en este caso, durante más tiempo que las otras. Pero siempre tengan en cuenta que a medida que comienza, a medida que pasa el tiempo, esos esquejes van a ir perdiendo viabilidad, así que cuanto antes lo podamos plantar, mejor. Acá algunas imágenes para que ustedes se ubiquen. Fíjense en lo que es las partes del tallo. Tenemos la yema terminal, una yema axilar en este caso, bueno, las hojas, los entrenudos, que sería el, el espacio que hay entre una yema y otra. Ese sería el entrenudo. El nudo, que es de donde salen las yemas. Bueno, tallo principal, y bueno, sería como esto generaría una rama secundaria después, una ramita. Porque quería mostrarles las partes del tallo, porque bueno, para que ustedes, primero para que las recuerden, que era una yema terminal, que era, pero bueno, la yema apical esta era la que yo les decía, que producía auxinas, que por ahí nos pueden ayudar a que prenda el esqueje, si podemos conservarla. Alguna yema axilar que esté brotando también puede ser, ¿sí? También genera las hormonas. Después tenemos acá un esqueje en agua, que era para comentarles esto que les decía anteriormente. Yo sé que hay muchas personas que enraizan los esquejes en agua, y hay, como les decía, hay especies que se bancan mucho la falta de oxígeno y los podemos así enraizar directamente en agua. Hay otras que no, que se van a podrir si las dejamos así, o no se bancan, o no van a generar raíces porque no se bancan el exceso, digamos, en la falta de oxígeno. Necesitan oxígeno para generar las raíces. Entonces va a depender por ahí de la especie. También recuerden esto que les decía, que en agua se generan raíces que son bastante débiles. Entonces cuando nosotros lo pasamos al sustrato, tenemos que hacer como una adaptación. Una adaptación. Después, acá estos son esquejes, a ver, los voy a señalar. Estos son esquejes de hortensias. Lo que quería mostrarles acá era como, bueno, primero cómo reducían el área foliar del esqueje, y después cómo las tapan. Acá lo que hicieron fue ponerle unos palitos y le pusieron una bolsa. Eso para generar, entonces para mantener un ambiente de humedad relativa alta en la zona del esqueje, ¿no? Entonces que el esqueje no se deshidrate. Acá es simplemente, estos son esquejes de camelia. Eh, lo- lo- Miren qué casero, digamos, la propagación, y han puesto platitos debajo para regarlos. Eso también es una buena opción. El riego de este tipo de riego, digamos, por capilaridad, que se llama, que es cuando nosotros regamos el plato abajo y por capilaridad el agua sube hacia arriba y llega al esqueje. Es bastante, además, muchas veces cuando no podemos regarlo durante un periodo de tiempo, podemos hacer esto también, porque entonces se mantiene el agua ahí debajo un tiempo prolongado, y bueno, hace que el esqueje no se nos deshidrate, ¿no? No nos falte agua. También son diferentes técnicas, ¿no? Cada cual tendrá la suya. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de los que son los esquejes de raíz. No sé si han escuchado hablar de los esquejes de raíz, no son muy comunes. Yo creo que es principalmente porque tienen que descalzar la planta madre y cortarle las raíces, ¿sí? Es un método bastante destructivo. Por eso a lo mejor no es tan común. Pero bueno, también se puede realizar. Ahora les voy a nombrar, no hay demasiada información tampoco, pero bueno, ahora les voy a nombrar después algunos ejemplos de este tipo de especies que se reproducen de esta manera.
Pero básicamente hay como dos tipos de raíces. Una son las raíces suaves que se llaman, que son raíces más finas, ¿sí? Como más, más blandas, que son que se hacen trozos de entre 3 y 5 centímetros y se colocan en sustrato adecuado, un sustrato poroso, ¿sí? Perdón, perdón. eh, sustrato adecuado, siempre manteniendo la polaridad, al igual que que en lo anterior, por ahí es difícil determinar, digamos, si la parte de la raíz que estaba hacia arriba. Así que bueno, tener eso en cuenta, colocar la parte que estaba hacia arriba, colocarla hacia arriba y la parte de abajo hacia abajo. Y se colocan así, como están en esta imagen, verticalmente. Em, Manteniendo la polaridad, como les digo. Lo que es la temperatura, lo mismo que venimos hablando, temperaturas medias de entre 15 y 25 grados, y la humedad, una humedad de sustrato adecuada. Esto sería una buena humedad, pero no encharcado. Y después tenemos las raíces carnosas, que en sí es lo mismo, sino que los trozos que se cortan son un poquito más grandes. Bien, después tenemos los esquejes de hoja. Es súper interesante, hay muchas especies que se pueden propagar, ya sea por una hoja entera, ¿sí? O por secciones de hoja incluso, por una parte de una hoja, es increíble. Em, Ejemplos. Bueno, esta es la... ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale ahora el nombre. Violeta africana, no me salía. Esta es la violeta africana, ¿sí? Que como pueden ver, con una hojita, ¿sí? Yo la puedo reproducir. Acá tenemos esquejes de suculentas, algunas crasas que se reproducen de esta manera, muchas, muchas, muchas hay. Después tenemos la sansevieria, en este caso tenemos de trozo de hoja, ¿sí? Fíjense como una hoja la han trozado en tres y la colocan en el sustrato y genera raíces hacia abajo y una nueva parte aérea hacia arriba. Después tenemos las begonias que son tan hermosas, también podemos utilizar las hojas para reproducirlas. Bueno, eh, ¿qué tener en cuenta? Bueno, en el caso de las de esquejes de hoja entera, como lo son la violeta africana, las suculentas o estas las begonias, lo que debería hacerse es extraer una hoja completa. Esa hoja no debería ser ni muy joven, es decir, no hojas nuevas que se están formando, sino hojas que ya estén desarrolladas completamente, pero tampoco hojas que ya estén ceneciendo, que sean demasiado viejas, sino hojas, digamos, completamente desarrolladas, pero que todavía no estén por cenecer, digamos, ¿sí? Esa sería la idea. Es decir, de hojas de la parte media. Y se extraen enteras. En este caso, si se cortan incluso con una sección de pecíolo, en este caso debemos sacarlas completamente. Fíjense que de donde sale la raíz, o sea, donde crecen las raíces hacia abajo y la parte aérea hacia arriba es bien en la punta, ¿sí? En la zona donde está unida la hoja con la planta madre. Entonces, si nosotros esa parte la rompemos, es decir, a lo mejor se quiebra acá, no nos sirve esa hoja, ¿sí? No va a servir, no va a salir, porque en esta zona es que está la yema. Se colocan sobre sustrato, en este caso sobre sustrato, no, fíjense que no están enterradas, simplemente se colocan sobre el sustrato, tal cual estaban en la planta madre, ¿sí? Con la parte de la hoja hacia arriba y el embés hacia abajo. Tal cual están en la planta madre. De esa manera, manteniendo una humedad relativa alta y bueno, teniendo un buen sustrato, ¿no es cierto? Poroso aireado, estas hojitas van a generar hacia abajo el sistema radical y hacia arriba esos nuevos brotecitos que van a formar la parte aérea.
En el caso de, por ejemplo, de la violeta africana o de las begonias, fíjense que se deja entonces un pedacito de pecíolo que muchas veces se coloca. Fíjense acá el sustrato que están utilizando es perlita pura en este caso, perlita pura. Pero bueno, se mantiene en humedades bastante altas, humedades ambientales bastante altas. Entonces ahí en el sustrato también se mantiene una humedad alta a pesar de que es solo perlita. Esto se hace porque la perlita es inerte y viene muchas veces desinfectada, ¿sí? Entonces para evitar la proliferación de patógenos básicamente. Pero bueno, nosotros lo podemos hacer en otro sustrato, manteniendo una humedad también relativamente alta. Yo este tipo de reproducción lo he hecho en begonias, ¿sí? En una que se llama begonia sapo, que le dicen comercialmente, digamos. En begonia Cleo también es otra que le dicen comercialmente, creería que es esta. Me ha funcionado, pero siempre manteniendo una humedad relativamente alta. En este caso, donde se encuentran digamos, de donde van a salir las raíces y el nuevo sistema aéreo, digamos, es de la base de las nervaduras de las hojas. ¿Sí? Así que muchas veces lo que se hace es esto, como cortar parte de la lámina de la hoja, y se deja esa como la base de las nervaduras. De esa zona es de donde se generan los nuevos individuos. Y muchas veces también se pueden seccionar las hojas, por ahí de una misma hoja sacan quizás dos. Bueno, no sé qué más decirles de acá. Importantísimo en lo que es esto y esto es la humedad ambiente relativa alta. Porque si no se van a deshidratar y se van a morir seguro, ¿sí? Así que eso es muy importante. Bien, vamos a ver. Bueno, a ver qué dice acá. Sí, bueno, ya creo que ya todo lo dije. Ya todo lo dije. Cualquier duda que tengan sobre esto, igual me pueden preguntar sin problema. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos de árboles y arbustos en los que se reproducen mediante esquejes semileñosos, leñosos y de raíz. Fíjense. Bueno, un montón de especies que son... Allá abajo que dice pitosporo, ese es el azarero. El azarero. Pero bueno, yo lo puse así porque bueno, me habían aparecido así, pero bueno. Si tienen alguna duda o algo sobre alguna de estas especies pueden preguntarnos. Pero hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Yo ahora acá les puse algunos ejemplitos nomás para que puedan verlos y, y tenerlos en cuenta. En cuanto a los que es esquejes de tallo tierno, o sea, hay muchos arbustos y herbáceas que se pueden reproducir de esa manera también. Pero bueno, esos eran un montón. Entonces dije, bueno, pongo algunos de estos que por ahí es lo más. Principalmente los de esquejes de raíz, que son bastante raros. Bueno, y acá tenemos ejemplitos de esquejes de hoja. Le puse ejemplo, nomás me olvidé poner esquejes de hoja. Fíjense, como habíamos visto, las begonias, las crásulas, muchas crásulas, echeverias, adormichus, calanchoes, sedums, esos son todas suculentas. Después tenemos peperomias también. Acá está la violeta africana que les decía, la sansevieria. Bien. Bueno, entonces hasta acá hemos llegado con esta primera parte de propagación asexual. Solamente vimos entonces algunas generalidades y algunos conceptos, ¿no? Y después el tipo específico de esquejes de tallo, de raíz y de hoja. Bueno, cualquier consulta que tengan sobre esto, obviamente estamos a disposición, nos pueden consultar sin problema. En las próximas clases vamos a ir viendo los otros tipos de propagación asexual que existen. Muchas gracias.